Llegó al final, después de 20 años, el primer juicio en el que se buscaba condenar al responsable del crimen, o al presunto responsable del crimen, de la hija de ese señor que vemos ahí en imagen, que es don Alberto Levos. Su hija es Paulina Levos. Falleció en el año 2006, estoy siendo demasiado generoso con el adjetivo. Fue asesinada, salvajemente asesinada, en uno de los primeros casos de este siglo, por lo menos uno de los más relevantes de femicidio, que me ha tocado a mí por lo menos estar al tanto, hacer la cobertura después también de los juicios posteriores. Es el cuarto juicio que se desempeña, 3 de ellos fueron orales y públicos, como el que se ha desempeñado ahora, perdón, 4 juicios orales y públicos, como el que se desempeñó y finalizó en la jornada de ayer, y uno más que fue un juicio abreviado, es decir, no llegó a instancias de lo que podemos nosotros conocer cuando se desarrollan juicios, sino que hubo un acuerdo entre todas las partes para una condena abreviada, que es el que se celebró también este año, y donde confesó la ex amiga, si le vamos a llamar, de Paulina Levos, Virginia Mercado, que ella mintió a lo largo del desarrollo del juicio del año 2018, donde fueron condenados varios exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad, pero también la cúpula de la Fuerza Policial, que estuvieron junto con el gobernador José Alperovich en su momento. Año 2006, para que ustedes entiendan cuándo fue, era el primer gobierno de José Jorge. Bueno, uno de los casos creo que más han dado que hablar en la provincia de Tucumán. 20 años han pasado desde aquel febrero de 2006, donde apareció el cuerpo de Paulina a la vera de la ruta en el departamento de Raco. Muchas Tapia cosas pasaron. ¿No? Sí, en Tapia, justamente en el departamento de Raco. Muchas cosas han pasado en el medio. Como yo le decía, 4 juicios, más este juicio abreviado de Virginia Mercado, en la que se condenaron a 9 personas, todas por encubrimiento. Dicho sea de paso, todas ejercieron funciones públicas. Algunos policías raso, jefe de la comisaría de Raco, que fueron los primeros 3 en ser condenados, secretario y subsecretario de seguridad del gobierno de Alperovich, jefe de la fuerza policial y jefe de la unidad regional norte, ¿no?, que interviene justamente el que coordina todas las comisarías del norte de la provincia, además de otros efectivos policiales, y el segundo fiscal que tenía que investigar el caso, que es el fiscal Albaca, ¿no?, condenado ya hace un par de años, en el año 2021. Es, dicho sea de paso, de los 9 condenados, el único que hoy está cumpliendo prisión efectiva. Todos los demás o cumplieron la pena, los que fueron condenados en el primer juicio, o bien está con libertad condicional. Esta semana dejaron con libertad condicional al ex secretario de Seguridad de José Alperovich, Eduardo Dilela, y con eso solamente el fiscal Albaca permanece en prisión. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con Virginia Mercado, que confesó que mintió, es decir, que participó en la red de encubrimiento? Como llegó un juicio abreviado y llegó un acuerdo, solamente le dieron 3 años con libertad condicional, es decir, nunca va a ir presa. O sea, ¿va a estar en prisión domiciliaria? No, libertad condicional. Va a andar por la calle, tendrá que presentarse ante una comisaría para dejar asentado que todavía sigue aquí, que no se fue del país, y después cumplir una serie de requisitos que tienen que ver con comportamientos y cuestiones vinculadas a la inserción social, pero no mucho más. No le va a pasar nada, salvo que cometa otro ilícito, igual ahí ya sí iría presa. Pero bueno, eso es la historia de lo que ha pasado. Y yo quiero aquí hacer un poquito no de memoria, sino una bajada de línea que me parece importante, y que tiene que ver con los encubridores. Todos los que fueron condenados en este caso fueron condenados porque obstaculizaron la investigación, porque la desviaron hacia pistas que no existían, porque no siguieron pistas que sí existían, porque no cuidaron la escena del crimen, porque aquellas pruebas vinculadas al cuerpo de Paulina, a la que se le podían practicar una toma para después poder pasarla por laboratorio y hacer lo que se llama un análisis genético, tampoco se preservaron, por lo tanto se perdieron de hacer esas pruebas y poder determinar si es que había algún resto de ADN del culpable sobre el cuerpo de Paulina. Todas esas cosas se hicieron. Después se falsificaron documentos, empezando por: mintieron los que dijeron que lo encontraron, que son los policías de la comisaría de Raco, cuando no lo habían encontrado ellos. Después falsificaron un montón de documentos, de hecho la mayoría fue condenado por falsedad ideológica, que es justamente lo que significa, que el desenlace de todo eso es que el día de hoy, 20 años después, no sabemos quién mató a Paulina Levos. Para Alberto Levos, para su abogado y para el fiscal Carlos Sale, que es el que llevaba
la enorme tarea de presentar las pruebas ante el tribunal, que en la jornada de esta semana absolvió a César Soto, quien habría sido su pareja, no habría sido, fue la pareja de Paulina en su momento. Bueno, lo que nos lleva a la conclusión es que hoy tenés a otra persona que fue absuelta. No significa que el proceso acabó allí, porque lo que es más grave es que el tribunal le dijo al Ministerio Público ¿dónde está la investigación? Ahora, cuando se dé a conocer lo que se conoce que es el fallo, la explicación del fallo, porque primero se condena, se dicta la pena o se absuelve y después, unas semanas después, se presenta justamente la justificación del fallo, donde se detalla el por qué falló, cómo falló, por unanimidad, en este caso los 3 jueces. Pero en la exposición de esta semana, donde se absuelve, dice ¿dónde estuvo la investigación? Básicamente. O sea, no presentaron pruebas suficientes para que nosotros condenemos a una persona que por el momento sigue siendo inocente. O sea, no se rompió la presunción de inocencia. Lo que es realmente grave es, pasaron 20 años y el tribunal le dice a otro fiscal, que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, creo que es el quinto fiscal ya que interviene en todo lo que tiene que ver con todos los procesos que giraron alrededor de causa de Paulina Levos, les vuelve a decir, investiguen. No investigaron. ¿Y cuál es el problema de eso? Que todo lo que tenías que hacer para preservar la evidencia no se hizo en su momento. Con lo cual hoy probablemente nunca sepamos o nunca haya una persona condenada por el crimen de Paulina Levos. Y yo creo que es algo muy doloroso no solamente para su familia, sino que tiene que ser doloroso para todos los tucumanos. Porque este tipo de cuestiones generan primero descrédito y generan la desconfianza de la sociedad ante primero el Poder Judicial, ante el Ministerio Público Fiscal y obviamente también ante las autoridades estatales, ¿no? De los 3 poderes del Estado. Así que bueno. Es increíble que después de tantos años un crimen que ha sido, o sea, que ha tenido tantísima repercusión, todavía quede impune, ¿no? Que no se haya llevado realmente la investigación, que se hayan ocultado las pruebas. Es como vos decías recién. La sociedad, yo creo, la sociedad tucumana hace mucho tiempo desconfía del Poder Judicial, ha dejado de creer en el sistema judicial, en el sistema político, lamentablemente, y esto lo viene a reforzar todavía más. Te da mucha pena la imagen del padre de Paulina, ¿no? Yo creo que a todas las personas, a todos los tucumanos le llega muchísimo esa imagen. Yo lo conozco, Alberto. Se refleja muchos años de lucha, de insistencia. El cansancio de tantos años de dolor y de estar detrás de los pasillos de tribunales para tratar de que alguien te dé una respuesta de quién mató a tu hija. Aunque él estaba convencido de que César Soto es el responsable de la asesinato de Paulina, no lo pudieron probar, es lo que dijo el tribunal, que no se investigó y que hay que investigar de nuevo. Obviamente que mientras no se pueda probar, esa persona sigue siendo inocente. Pero me gustaría que, Juancito, si puedes volver a poner las fotos. Con primero el título, que es una nota del diario La Gaceta, que es del año 2006, ocurría... Si no me equivoco, bueno, está la fecha, ahí lo vamos a ver, que es en el mes de abril del año 2006, es decir, ya había aparecido el cuerpo, ya había iniciado la investigación. Hasta aquí el fiscal era Alejandro Noguera, todavía no había sido el fiscal Carlos Albaca, que pasarían pocos días después de esta declaración del entonces gobernador José Alperovich, se lo vería el fiscal saliendo de la casa del gobernador y al día siguiente presentaría su renuncia al caso. O sea, no dejó de ser fiscal, sino que se apartó de la investigación. Ya se conoce el verdadero asesino. Eso dijo el gobernador José Alperovich, o sea, por entonces gobernador José Alperovich. Básicamente diciendo que tenía que ser cautos, porque la investigación tenía que avanzar, pero que ya sabían la cúpula de seguridad, el Ministerio Público Fiscal en realidad, pero que a él se lo había comunicado su cúpula de seguridad, los después condenados por encubrimiento Barrera y Dilela. Sí. Y él ya dice, ya conocemos al asesino. En la otra foto vamos a poder especificar un poco más, ahí cuando la acomode un poquito mejor Juan. Pero ahí dice, para que ustedes entiendan, vamos a encontrar en pocos días la verdad. Ya se conoce quién es el asesino y forma parte de una banda. No puedo dar nombres, pero existen pruebas de que, bueno, justamente ahí ampliaba lo de que fue él quien tiró el cuerpo, básicamente. Sí, pero bueno, eso también lo podría haber dicho en ese momento, donde también uno de los principales acusados o sospechosos era uno de los hijos del gobernador. Entonces, todavía no había surgido, en ese momento, ¿no? Que era abril, todavía no estaba la pista de los hijos del poder. ¿En qué año fue esto? Esto fue abril de 2006, fueron 2006. Prácticamente un mes después de que apareció el cuerpo de Paulina. Entonces, hasta ahí
De hecho, Alberto Lemos enviaba cartas al gobernador José Alperovich. Alberto Lemos fue secretario de la Juventud, por lo tanto lo conocía al gobernador. Tenía cercanía, exacto. Exactamente. Y estaba, bueno, justamente hasta ese momento con las expectativas puestas de que la justicia le diga quién había sido su hija. Después abajo hay algo que llama la atención, que sigue siendo del mismo caso, que dice: he llegado limpito a ser gobernador y no le debo nada a nadie. No importa que sea un barra brava, ni quién sea, saben perfectamente que lo vamos a caer con todo el peso de la ley, a mí no me van a... ¿Por qué lo de barra brava? Porque ¿a quién se acusó en este juicio, que se realizó al último, de barra brava? A César Soto. A César Soto, exacto. Entonces, es como que hay algunas cosas que uno dice son coincidentes, ¿no? Después, bueno, declaró uno de los máximo referente a la barra brava de Atlético Tucumán, porque es hincha de Atlético, César Soto, y dijo: no, este es un perejil, o algo así. No dijo perejil esa palabra exacta, pero dijo: no es barra brava. Claro. No, entonces, la pregunta es, después de esto surge la pista de los hijos del poder. Se lo citó a declarar en su momento a Gabriel Alperovich, que era el apuntado, junto con Sergio Caleñuc, que ahora estuvo sentado en el banquillo de los acusados y absuelto también. Sí. Finalmente no avanzó esa prueba, esa pista, y Gabriel Alperovich nunca llegó ni siquiera a juicio. Pero la pregunta es, si el gobernador dijo que ya sabía, después aclaró él que le había dicho el jefe de seguridad que ya sabían, pero que nunca le dijeron el nombre a él, que después él los desplazó a la cúpula de seguridad. No obstante, esa cúpula, que antes de ser condenada había sido contratada de nuevo por el gobierno de José Alperovich para ser asesores del Poder Ejecutivo, cuando él lo había desplazado primero. Entonces, todo ese entrevero pasó en todo lo que ha sido el manoseo de la causa de Paulina Lemos. Entonces mi pregunta es, ¿a quién están encubriendo si toda la cúpula de seguridad, el jefe de policía, el jefe de la Unidad Regional Norte, el fiscal que investigaba el caso, actuaron como encubridores? ¿A quién encubrían? ¿Qué tan poderoso es? ¿A quiénes conocía o qué sabía esa persona, el responsable del crimen de Paulina, que toda la cúpula de seguridad, repito, toda la cúpula de seguridad y de la policía del entonces gobernador José Alperovich salieron a proteger? Y digo más, ahora, ¿por qué estas personas solamente se les dio 6 años y ya están libres? Y aquí ya voy al Poder Legislativo, y esta es una opinión personal y se la discuto a quien quiera, pero si vos tenés a alguien que encubrió, que además era funcionario y estaba dentro de sus funciones garantizar la seguridad y obviamente colaborar con la justicia para que avance la investigación, si vos tenés a una persona como el secretario de Seguridad Eduardo Dilela, o si se quiere Nicolás Barrera, ¿no?, que era el segundo, condenada por encubrimiento, en esos casos, por un crimen que pasaron 20 años y si continúa impune, ¿cómo va a estar libre? O sea, yo lo que propongo es, modifiquemos las leyes, el Código Penal, y establezcamos que cuando se encubre a alguien y es condenado por encubrimiento y no se puede encontrar al responsable por un crimen tan atroz como el femicidio de Paulina Lemos, la pena sea similar a aquel que cometió el delito, con la posibilidad de atenuar la pena, es decir, de disminuirla, que en lugar de ser 20 años sean 5, si confiesa a quien encubrió. Y si no, que continúe preso, porque si no, 20 años y una familia que no puede cerrar su duelo todavía. A ver, no sé si un padre alguna vez cerra el duelo por haber perdido a su hija, menos en las condiciones en que la perdió, pero es una familia que no puede seguir adelante porque todavía no puede cerrar este capítulo tan triste de su vida. De su vida, totalmente. La verdad que te duele ver estos casos, estas situaciones, porque si bien el del caso de Paulina es un caso que conocemos, es un caso que lleva muchísimos años y que la impunidad te duele, ¿no? O sea, te molesta, te da bronca como mujer, como sociedad, pero es algo que pasa recurrentemente en los casos judiciales en Tucumán, ¿no? Como que la justicia es tan lenta, que no se llega a, digamos, a concluir una etapa, ¿no? Que esa familia va a quedar con esa herida, capaz hasta que se muera ese hombre, ¿no? Y sé que lo peor de todo que no es el único caso. Claro, exactamente eso te decía, que no es el único caso. Hay muchísimos casos que no conocemos, que no salen a la luz, o tal vez no tienen la repercusión que ha tenido este caso, bueno, por todas las incidencias que ha tenido. Sí, sí. Y lo peor es que nosotros lo vemos de afuera, la gente lo ve de afuera y en su momento se indigna, le agarra bronca, los manda a cagar a todos, los putea a todos, ¿no? A los jueces, en las redes sociales lo podemos ver tranquilamente. Exactamente. Pero el día de mañana cambia de tema, le aparece otro departamento ad hoc y qué sé yo, la gente sigue con su vida, se indigna por otra cosa,
Pero Alberto Levos y todos la hermana de Betra Gañarás y todas las otras personas que todavía no han podido cerrar su capítulo porque no saben o bien qué pasó con su familiar o quién fue el culpable de asesinarlo, están en stand-by. Sí. ¿No? Hace 20 años que Alberto Fernández está en stand-by con su vida. Obviamente que siguió laburando, siguió haciendo sus cosas. Alberto Levos. Alberto Levos. ¿Qué dije? Cambié de nombre. Alberto Fernández, dijiste. Alberto Fernández. Sí, debe estar en stand-by también Alberto Fernández desde que salió de la presidencia. Pero bueno, no puede continuar con su vida por estas cuestiones, que la justicia y el Estado le han fallado. Y me atrevo a decir, el Estado hablando en términos genéricos, viendo como el Estado como un abstracto, pero aquí tiene nombre y apellido quienes le han fallado y fueron condenados, ¿no? Falta todavía saber quién ha sido el HDP que asesinó salvajemente a su hija. Bueno, ¿te parece si pasamos a otro muy tema? Abajo, pero tenía que decirlo porque lo conozco a Alberto hace por lo menos 15 años, cuando empecé a trabajar de periodista, y me ha tocado cubrir los juicios y estar con él en las marchas y demás, y me es inevitable no sentirme de esta manera, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, lo que vos estás diciendo es justamente lo que yo te decía recién, es lo que mucha gente siente, que por ahí lo expresa a través de un comentario en las redes sociales, a través de un video, etcétera. Pero es lo que le pasa a muchas familias, lamentablemente. Hay mucha impunidad en Tucumán. Pero bueno, ahora lo último que anunciaron es que Alberto o sea, ya anunció que va a llevarlos a juicio político a todos los miembros del Ministerio Fiscal, ¿no? Sí, vamos a ver. Que intervinieron, sobre todo. Exactamente. Su cruce había sido con el fiscal Carlos Sale, porque durante el juicio, el fiscal Sale se había negado a acusar a Sergio Caleñuc, ¿no? Que es hijo del ex secretario privado de José Alperovich. Y para bueno, Alberto, hay que entender a Alberto que es el dolor del padre, y él no se va a poder pensar en terminologías jurídicas ni en lo que dice punto y coma el derecho penal. Después el tribunal le explicó, le habló directamente a Alberto y le dijo: nosotros no podemos condenar por un convencimiento suyo, nuestro o del fiscal. Sí. Acá tenemos que ser objetivos y pruebas tiene que haber. Y ese es el problema, ¿no? Y acá yo, la verdad es que este juicio particular no lo cubrí directamente en el tribunal, lo iba siguiendo con los colegas que estaban allí, por ahí tomaba contacto con Alberto y demás, pero el problema es que ¿cómo presentás pruebas vos si todo lo que tenían que investigar y presentar las pruebas las destruyeron? Claro. O sea, las pruebas hoy no están y es imposible que estén. Sí. Entonces va a ser complicado, la verdad. Va a apelar el fiscal Sale, ya dijo, va a apelar la querella también, que es representada justamente por el abogado de Alberto Fernández. Y bueno, van a buscar en una segunda instancia que se revierta este fallo. Mientras tanto, deberá hacerse nuevamente la investigación, la etapa de instrucción. O sea, vuelve al Ministerio Público vuelve al Fiscal. Punto cero, básicamente, desde el punto de inicio. Exactamente, al Ministerio Público Fiscal. Y veremos, porque si no avanza en un par de años, ya la causa lamentablemente va a prescribir. Va a prescribir y lamentablemente, bueno, nunca se va a saber quién es el responsable del crimen de Paulina. Así que bueno, vamos a estar atentos, veremos quién, si es que recoge el guante de la legislatura con los pedidos de juicio político, que es la legislatura la que tendrá que llevar adelante. Yo no le veo, la verdad, mucha luz al final de ese túnel. Pero bueno, capaz que nos sorprende. Bueno.